Jesús es el Señor. Damos gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de estar reunidos en el nombre de Jesús, también reunidos en familia, recordando y haciendo memoria del Señor en este primer día de la semana. Es una oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado de estar reunidos. Es maravilloso porque estos son momentos de salvación, momentos donde Dios quiere hablarnos su palabra. Querido hermano, iglesia, amigo, que en esta mañana ha dispuesto su corazón para escuchar esta palabra, quisiera primeramente tener un momento de oración, preparando aún nuestras vidas para recibirla. ¿Qué tal si oramos y nos colocamos en reverencia y dispongamos nuestro corazón para que realmente el Señor lo llene con su palabra? Señor Jesús, Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos a ti, Señor. Te honramos, aún te damos la gloria por darnos la oportunidad, este momento que nos brinda, Señor, de poder compartir tu palabra. Jesús, en esta mañana de victoria te pedimos que usted sea preparando nuestras vidas, preparando nuestros corazones, preparando todo nuestro ser, preparándonos aún para recibir tu palabra. Declaramos que nuestras vidas son libres en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te necesitamos. Llena nuestras vidas. Queremos desocuparnos ahora mismo, Señor, de todo problema, situación, angustia, estrés. Danos la libertad, como dice tu palabra, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, Señor. Bueno, querida iglesia, queridos hermanos, en esta mañana queremos compartir un tema que va a tener dos secciones. En el día de hoy estaremos compartiendo la primera sección y próximamente, cuando tenga la oportunidad en el Señor, estaré compartiendo la segunda sección. Y el tema de esta mañana se titula La salvación completa de Dios. Cabe recordar que nuestro amado pastor Luis Eduardo Corredor, ya él trató todos estos puntos, pero hoy quisiera simplemente recordar algunos puntos clave que podríamos tener en cuenta, ya que como hijo de Dios necesitamos tener seguridad de nuestra salvación. Y quisiera empezar leyendo un versículo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, quiero hacer énfasis que el hombre fue creado por Dios con tres partes importantes. Dios nos creó un ser tripartito. Estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. Lo acaba de testificar la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dios nos creó con un cuerpo, ¿cierto? Todos podemos palpar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Y Dios nos lo dio porque tiene la capacidad de poder palpar el mundo físico. Pero también nos dio un cuerpo para expresarlo a Él. Fíjese que con su cuerpo expresa a Dios. También nos dio un alma. El alma es la persona misma, es donde está nuestra personalidad.
El alma es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero también tenemos que reconocer que Dios nos dio un espíritu humano. Aleluya por el espíritu humano. Porque el espíritu fue formado por el soplo de Dios y fue dado a nosotros con un propósito importante, una función importante. El espíritu que Dios nos dio, este espíritu humano, fue dado hoy a nosotros para recibir a Dios en nuestro espíritu, pero también nos lo dio para contactarlo, ya que Dios es espíritu. O sea, aquí podemos ver que somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando el pecado entró en el hombre, el pecado dañó todas estas tres partes. El espíritu se amorteció, el alma se independizó de Dios y el cuerpo entró en corrupción. Todo el ser del hombre fue dañado por completo, ya que Dios no podía permitir que el hombre se perdiera. Dios creó un plan y un propósito para rescatar a toda la humanidad. Por eso la palabra en 2 Corintios 5 dice, y por todos murió. El Señor no murió por una sola persona. Su obra de redención es por toda la humanidad. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Quiere decir que el Señor al tercer día resucitó y se hizo el Espíritu que da vida. ¿Con qué propósito? Cuando el hombre cree en el Señor Jesús, cree en el Evangelio, cree en la obra maravillosa que el Señor realizó en la cruz del Calvario e invoca su nombre confesándolo. Mire que debemos creer y confesarlo como Señor y Salvador. El hombre automáticamente es salvo, es regenerado. ¿Dónde es regenerado? En su espíritu, en nuestro espíritu. Tenemos un nuevo nacimiento. ¿Dónde mora Dios hoy en nuestra vida? En nuestro espíritu. 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces alabamos al Señor porque necesitamos tener claro, todos nosotros, los hijos de Dios que hemos sido redimidos, que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, ya somos salvos en nuestro espíritu y tenemos vida eterna. Gloria a Dios por esta salvación que Dios nos ha dado. Hoy tenemos vida eterna. Pero quisiera compartir que nuestro Dios quiere darnos una salvación completa. Recuerde que si todo el ser del hombre fue dañado, así también Dios desea salvar todo el ser del hombre. Acuérdese primera de Tesalonicense, ¿verdad? Que tenemos tres partes, pero el deseo de Dios es santificar todo nuestro ser para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo quiero que en esta mañana el Señor nos revele a todos nosotros, los hijos de Dios, que Dios quiere lograr una salvación completa. Y quiero que me acompañen a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ya es un versículo que el pastor Luis tocó y que simplemente yo estoy retomando para seguir avanzando en este proceso y que estemos abiertos al trabajar de Dios. Dice la palabra, el cual nos libró. Mire que esta palabra libró está en pasado. Y sigue diciendo el versículo, y nos libra, está en presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.
Este versículo es precioso y nos está mostrando en esta mañana que aquí el deseo de Dios es realizar una salvación completa en el hombre. Vamos a retomarlo, el cual nos libró en un pasado. El Señor murió en la cruz por el hombre. Se resucitó al tercer día. Se hizo el Espíritu para hoy morar en el Espíritu del hombre. Quiere decir que esto está hablando de la salvación del Espíritu. Pero también dice la última parte de este versículo, y en quien esperamos que aún nos librará. Esto está en una etapa futura. Quiere decir, ¿de qué está hablando esto? De la salvación de nuestros cuerpos. Cuando el Señor venga por segunda vez, como dice la palabra, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Y también está en Filipenses 3:21, que Dios nos dará un cuerpo de gloria. Quiere decir que cuando el Señor venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán transformados. ¿Quién se va a encargar de esta obra? Dios. Dios se encarga de la salvación de nuestro espíritu y también en el futuro se va a encargar de la salvación de nuestros cuerpos. Pero fíjese, si Él se va a encargar de la salvación del espíritu y del cuerpo, entonces, ¿qué aspecto de la salvación nos hace falta? Donde dice aquí la palabra y nos libra, que es ahora, es hoy. Y esto está hablando de la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas nos compete a nosotros. Disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón para cooperar con Dios, para que día tras día de nuestro espíritu, ahora Él pueda pasar a nuestra alma y santificarla. Esto es lo que Dios quiere que hoy nosotros como hijos de Dios sepamos. Muchos hijos de Dios tienen el concepto de que si el Señor viene, se van a ir a reinar ya en los cielos. Y mire, hermano, simplemente tienen claro un aspecto de la salvación del espíritu. Recuerde, cuando fuimos salvos en nuestro espíritu, fuimos librados de la ira de Dios, de la condenación eterna y de ir al lago de fuego. Pero cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Y nos pida cuenta, nosotros necesitamos estar preparados, salvo en nuestro espíritu y salvo en nuestra alma. Recuerden el ejemplo de las vírgenes. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían aceite en sus lámparas y también tenían aceite en sus vasijas. Quiere decir que las sensatas procuraron trabajar su salvación al punto que fueron salvas en su espíritu, que tipifica la lámpara, y las vasijas tipifica el alma del hombre. Tenían aceite que prefigura el espíritu, en el espíritu humano y en el alma del hombre. Pero las insensatas, cuando el Señor vino, ellas sintieron que le hicieron falta que aceite en sus vasijas. Y mientras que ellas fueron a pagar, a comprar aceite, el amado vino y se llevó las que estaban preparadas. Hoy, querido hermano, la invitación a este tema que vamos a dar, la salvación de nuestra alma, como subtítulo, la salvación de nuestra alma, quiero decir que hoy estamos en el tiempo de que Dios quiere salvar nuestras almas. El alma está conformada por la mente, la emoción y la voluntad. Pero recuerde que cuando el hombre pecó, el alma se independizó de Dios y llegó a tener su propia vida.
Recuerde esto. Por eso el alma está relacionada con ese versículo en Mateo 16, que necesitamos negar la vida del alma. Y por eso queremos ya entrar en materia. Y quiero que usted tenga este título presente: los peligros del lado bueno de la vida del alma. Y este tema lo vamos a estar desarrollando en las dos secciones. En esta primera sección vamos a desarrollar unos puntos muy importantes y quisiéramos, hermanos, para entender todo esto, estar bajo la luz de Dios. Si no abrimos nuestro corazón, no podríamos entender todo esto. Y cómo, si no entendemos cómo vamos a cooperar. Recuerde, Dios está dispuesto a salvar nuestras almas hoy. Pero si usted no coopera en su vida y en mi vida, no va a ocurrir nada. Hermanos, este es el tiempo que Dios nos ha dado. En medio de esta situación que estamos viviendo hoy, que nos sentimos restringidos, porque estamos acostumbrados a salir, a estar de aquí para allá, ¿verdad? Gastando mucho tiempo. En este tiempo de restricción, que nos sentimos restringidos, allí es donde Dios quiere ganar todas esas áreas de nuestra alma. Y necesitamos entender, y yo quiero repetir este punto que yo acabo de hablar: los peligros del lado bueno del alma. Yo no quiero que se pierda estos dos temas porque son muy complementarios. Entonces necesitamos estar bajo la luz de Dios para poder comprender realmente, poder ver este punto. Y quiero decir que, iglesia, es muy fácil identificar el lado malo de la vida del alma. Claro, es muy fácil ya identificar la parte negativa nuestra. ¿Cómo se manifiesta la parte negativa nuestra, que es la parte del lado malo de nuestra alma? ¿Cómo se manifiesta? Ejemplo, cuando perdemos la calma. ¿Sabe usted que cuando pierde la calma, ese es el lado malo de su alma y ya usted lo identifica? ¿Cuándo más también? El ser impaciente, ¿verdad? El criticar a los demás. Ese es el lado negativo, el lado malo de la vida del alma, y usted y yo lo identificamos, ¿verdad? Cuando perdemos los estribos, cuando nos salimos de casilla, cuando criticamos a los demás, cuando nos creemos buenos, ¿verdad? Hermanos, esa parte usted la identifica. Sin embargo, ¿verdad? Porque tenemos que seguir avanzando, el lado bueno es extremadamente difícil de identificarlo. Es difícil de identificarlo porque se confunde con el vivir espiritual. Mire que el lado malo usted ya lo identifica, pero ¿y cuál es el lado bueno? Usted no lo puede identificar porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Y ese es porque este tema hoy, que el Señor nos quiere ayudar para que nosotros identifiquemos esta parte, el lado bueno, ¿verdad? Que es que se camufla con lo espiritual y usted no sabe si está en el espíritu o está en su lado bueno de la vida del alma. Por ejemplo, siempre apreciamos lo que hacemos bien, siempre apreciamos, queremos hacer todas las cosas bien, que nos salgan perfectos. El comportamiento refinado, la dedicación en agradar a Dios, ¿verdad? La preocupación por las personas. Mire, tenemos que mirar dónde estamos, en qué parte estamos nosotros. Si estamos en nuestro espíritu o estamos en nuestro lado bueno
de la vida del alma. Queridos hermanos, realmente lo que Dios quiere hoy es que usted y yo podamos ser alumbrados por la palabra. Y esto es algo que nos preocupa. Y es lo que Dios quiere que hoy identifiquemos. El peligro que hoy existe, ¿verdad? Estando en el lado bueno de nuestra alma. Y tenemos que seguir avanzando y vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es Lucero. Lo que pasó con Lucero nos puede dar un buen indicio para que podamos entender este tema. Van a haber muchos ejemplos. Mire que la palabra dice en Ezequiel capítulo 28, y quiero que todos me acompañen a leer Ezequiel 28, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ezequiel 28. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 15. Yo quiero que me siga en la palabra porque es muy importante. Del 12 al 15 dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Miren, vuelvo y repito, ¿de quién está hablando este versículo? De Lucero, el arcángel que Dios creó. Tú eras el sello de la perfección. Mire, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, versículo 13, en el huerto de Dios estuviste. Cuando la Biblia muestra aquí en Edén, en el huerto de Dios, no es el mismo Edén donde estuvo Adán. Este Edén se encuentra en la parte celestial, este es el huerto de Dios. Allí Lucero estaba, ¿cierto? Versículo 14. Tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15. Y mire, perfecto eras en todos tus caminos. Mire que este arcángel Lucero fue hecho con perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Él fue preparado para ser príncipe. Mire que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así también, usted y yo fuimos llamados por Dios, salvos en nuestro espíritu. Y Dios nos ha preparado con dones, con talentos, con capacidades para servirle a Él. Y mire que Dios preparó a Lucero para ser príncipe y ungido querubín protector. ¿Para qué todo esto, hermano? Para que Él gobernara sobre las muchas cosas que Dios había creado. Era gobernador, era perfecto en sus caminos. Pero dice la Biblia al final del versículo 15, desde el día en que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a darle una explicación a esto. Dios había creado a Lucero, ¿verdad? Le había dado muchas capacidades debido a sus muchas funciones. Dios lo dotó. ¿Qué tenía que hacer él? Simplemente tenía que seguir en obediencia sirviendo a Dios. Debería estar contento de la manera en que Dios lo había creado. O sea, Dios lo dotó con muchas capacidades. Segundo, como ministro de Dios, fue fiel en sus tareas, cumpliendo las órdenes divinas. Sí, claro, Dios decía algo y él lo cumplía, ¿cierto? Y él estaba pendiente.
Tercero, por su gran sabiduría y hermosura, hicieron que el orgullo brotara en su corazón y se corrompió. Mire, hermano, empezó a ver que tenía capacidades. Ya no quería depender de Dios. Ya se sintió ahora como capaz de que él podía hacer las cosas y que ya no necesitaba que lo mandara. Mire, hermano, lo peligroso que es esto. Tenga temor, que aunque usted sea algo, aunque usted tenga muchos ya ministerios, les digo, necesitamos seguir dependiendo de Dios. Este ser que fue creado a la perfección se corrompió en su corazón y el orgullo empezó a brotar en él. Y el mismo orgullo lo corrompió, como dice el versículo 17. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire el daño. El querer independizarnos de Dios, hermano, y empezar a depender de nosotros mismos. Ese es el fracaso más grande que nosotros podemos tener. Te puede tener muchas capacidades, pero como tomemos el camino de la independencia de Dios, querido hermano, empezamos a corrompernos en nuestro corazón. El orgullo empieza a aparecer. Y cuando hay orgullo, porque hay orgullo que hay que tratar en nuestro interior, hermano, por causa del veneno que entró en nosotros. Y no diga que no tiene orgullo. Usted y yo tenemos una naturaleza que trae consigo orgullo. Y debemos aborrecer el orgullo. Y muchas veces, ¿verdad? No percibimos esto en nuestra vida. Pero este arcángel se corrompió en su sabiduría a causa de su esplendor. Empezó a verse cuán capaz era, cuán perfecto era. Empezó a verse a sí mismo y dejó de querer servirle a Dios. A la luz de la palabra vemos que al haber recibido de Dios toda esta capacidad para servirlo, Lucero se creyó muy capaz. Cuando usted y yo nos creemos capaz, y eso viene del lado bueno de nuestra vida del alma, empezamos a independizarnos de Dios, al punto de que él se creyó tan capaz, al punto de concebir la idea de tener un gobierno paralelo al de Dios. Esto nos debe ayudar a ver que cuando usamos el lado bueno de nuestra alma, nuestra capacidad, nuestra competencia para servir a Dios, puede suceder que al hacerlo también pensemos que ya no necesitamos de la provisión del Señor. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Será que nosotros, por mucha experiencia que tengamos en el servicio, ya no necesitamos más a Dios? Hermano, si ya nosotros no dependemos de Dios, ya el orgullo y la corrupción empezó a minar en nuestro corazón. Eso fue lo que sucedió con este ejemplo de este arcángel. Pensó que ya no necesitaba de Dios. Mire, hermano, oh Señor, que Dios nos salve. Este arcángel pensó que ya no necesitaba de la provisión del Señor. Y muchas veces pensamos que tenemos en nosotros mismos la suficiencia para eso. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de todo eso, hermano? Aparece la soberbia,
la altivez y el orgullo. Mire que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante hacia ellos, a metros. Es un estado opuesto hacia la humildad. Pero también brota la altivez. ¿Qué es la altivez? El orgullo despectivo, altanería, arrogancia. Es lo opuesto a la humildad. Y el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Es lo que hizo este arcángel. Eso fue lo que hizo este arcángel. El exceso de estimación hacia él mismo por lo bello, por lo perfecto que era, que se corrompió. Y sigue diciendo que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior. Oh Señor, que Dios nos guarde. Pero como resultado de la soberbia, de la altivez y del orgullo, la corrupción de Lucero, su ego apareció oponiéndose a Dios. Mire que él tenía un deseo de hacer un trono paralelo al de Dios. Y aquí lo vemos en Isaías capítulo 14. Mire que ese es el lado bueno. Ese es el lado bueno de la vida del alma. Y muchas veces no lo identificamos. Y nos vamos separando de Dios porque nos creemos buenos, porque nos creemos autosuficientes, porque ya tenemos experiencia y ya no necesitamos depender de Dios. Hermano, tenemos que seguir dependiendo de Dios en todas las cosas. Por muy mínima, en un pastoreo hay que orar para pedir la ayuda de Dios. Aun cuando personas vienen a buscarnos con necesidades, con problemas, no confíe en sus capacidades, no confíe en sus experiencias, ya sea que haya tenido una experiencia similar, aún así necesitamos orar, pedir la ayuda de Dios, depender de Dios. Isaías 14, versículos 13 y 14, dice así de esta manera: tú que decías en tu corazón, están hablando de este arcángel Lucero, subiré al cielo. Mire cuando brotó el orgullo, la soberbia, la altivez. Mire todo cuando él empezó a corromper su corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oh Señor, cuánto ego tenía, cuánto orgullo tenía este arcángel cuando corrompió su corazón. Se nota el uso intensivo del pronombre yo. Mire, yo subiré, ¿verdad? Dice así la palabra. Yo subiré. Aquí está. Este pronombre yo, cuando usted y yo estamos yo soy mejor, yo esto, yo lo otro. Oh Señor, que Dios nos guarde. Pero subiré al cielo. Lo que quiso decir, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Ahí está oculto el yo. Ahí está oculto. Cuando alguien se cree muy capaz, su ego toma el lugar de Dios. Y voy a volverlo a repetir. Cuando alguien se cree muy capaz, ese es el lado bueno que no nos logramos identificar. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted y yo vamos a realizar un servicio y no oramos para depender de Dios, es porque nos sentimos muy capaces.
Usted cree que puede realizar ese servicio sin Dios porque usted está lleno, ya empezó a verse todas las capacidades. Eso fue el camino de Lucero. Cuando alguien se cree muy capaz, su ego toma el lugar de Dios y lo encamina a la autoexaltación. Yo quiero recordarle que los ángeles fueron creados como ministros de Dios para servirle. Los ángeles son siervos de Dios, creados para hacer todo lo que Él ordena. La sumisión, la subordinación que se exige de ellos es total y absoluto. Quiere decir que los ángeles están al servicio, primeramente de Dios, pero también están al servicio nuestro. Los ángeles no fueron creados para opinar ni para hacer su propia voluntad. Por el contrario, la función de ellos, hermanos, es obedecer las órdenes de Dios. Pero Lucero, por haber sido creado con tantos atributos, pensó que podía establecer otro trono y convertirse él mismo en otra fuente de autoridad y en rivalidad con la de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Pero hasta aquí, hermano, realmente lo que Dios quiere es que podamos percibir que hay un lado bueno en nuestra alma, que muchas veces no la identificamos y se expresa por cosas buenas, pero que nos están llevando a independizarnos de Dios. Y si el lado bueno de nuestra alma es la que se manifiesta, difícilmente podemos cooperar para que Dios trabaje en nuestra alma. Y eso es lo que Dios quiere hoy descubrir a través de la palabra. Y hoy, hermano, una vez más estoy claro el por qué una vez que Dios salvó nuestro espíritu, nos trajo a la iglesia. Porque en la iglesia Dios necesita seguir trabajando su salvación en nosotros. Necesita trabajar, querido hermano, la salvación de nuestras almas. Escúcheme, hoy es el tiempo, es hoy. Necesitamos ganar aceite en nuestras almas, en nuestras vasijas. Mientras estamos vivos, cooperemos con Dios. Y si no cooperamos con Dios, hermano, déjeme decirle, si llegamos a partir de este mundo y todavía nuestra alma no está completamente salva, les voy a decir esto así, con la misma medida de aceite con que partimos de este mundo, con esa misma medida vamos a resucitar. Y si no estamos completos, cuando venga el Señor, lo que sucedió con el siervo, ¿verdad? Malo, el siervo que no multiplicó su talento, ¿a dónde fue echado? A las tinieblas de afuera. Y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Sigamos avanzando entonces. Necesitamos cooperar con Dios en este tiempo. Por esta razón, ¿verdad?, fue lanzado este arcángel por tierra. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así: como caíste del cielo, mire cómo dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Una vez que él se rebeló, él engañó a la tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis 12:4, ¿verdad? Los engañó también. Dios los arrojó a tierra, los expulsó de la parte celestial. Y estos ángeles que se rebelaron también porque fueron engañados por Satanás, se convirtieron en los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas,
las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12, que no lo vamos a leer. Pero Satanás fue expulsado de los cielos para la tierra y él arrastró a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Fueron expulsados a tierra. Pero aleluya, Dios siguió avanzando. Y vamos a hablar un poquito acerca de la creación del hombre y por qué Dios creó al hombre. Porque este ser que ya fue lanzado por tierra, Satanás, el adversario de Dios, porque ya no es Lucero, ahora se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, juntamente con los ángeles que lo siguieron, en su rebelión, contaminaron a la creación que ya tenía Dios aquí en la tierra. Y mire, que se formó una rebelión aquí en la tierra. Porque Satanás cuando vino aquí también engañó a esta creación original de Dios. Y déjenme decirle que esto fue primero. El hombre allí no fue creado, el hombre fue creado después. Esto se le conoce como la edad preadámica. Por lo cual Dios tuvo que juzgar la tierra. Dios tuvo que juzgarla a causa de la rebelión. A causa de la rebelión. Por eso cuando usted lee, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya en el versículo 2 como dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Déjeme decirle que Dios no crea nada de esta manera. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. Donde dice Job que los ángeles se alegraron por todo lo que Dios había creado. ¿Por qué la tierra estaba desordenada? ¿Y por qué la tierra estaba ya devastada, vacía, cubierta con aguas de muerte? Fue a causa del juicio que Dios realizó sobre la tierra por causa de la rebelión de Satanás. Por esta razón queremos, hermanos, mire que usted y yo sepamos todas estas cosas. Y ese fue el primer juicio que Dios lanzó sobre la tierra por causa de la rebelión de Satanás. Señor Jesús, que Dios nos ayude. Pero aleluya, porque Dios es maravilloso y empezó una obra de restauración, ¿verdad? Una obra de restauración. Y al final del sexto día en su creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Aleluya, hermano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque Dios tenía en su corazón al crear al hombre y a la mujer, como dice Génesis 1:28, Dios los bendijo y les entregó una incumbencia, un propósito. Versículo 28 lo dice de Génesis 1, y los bendijo de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que aceptar esta palabra. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Mire esta palabra, sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía una incumbencia de parte de Dios. La intención de Dios al crear al hombre era restaurar su reino aquí en la tierra y expulsar al ilegítimo gobierno de Satanás que se había instalado aquí. Y aquí Dios necesitaba restaurar su reino aquí en la tierra. De esta manera Dios asume que el gobierno sobre el hombre y por medio de él conquistará toda la tierra trayéndola de regreso para Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero necesitamos saber, hermano, que este proceso en el hombre se interrumpió porque Eva fue engañada. Y no es difícil imaginar que Satanás
no aceptaría renunciar a su reinado. Por tanto, con toda sagacidad engañó a Eva. Dios había plantado un huerto en Edén, queridos hermanos, donde hizo nacer de la tierra. Ojo, porque estos versículos son importantes. Génesis 2, 8 y 9. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y mire, y bueno para comer. Aquí también vamos a ver cómo actuó Eva en el lado bueno y mire todas las consecuencias negativas por causa de ese lado bueno que muchas veces ella no lo supo identificar, pero también muchas veces nosotros no lo identificamos y por eso hay cosas negativas, caos, situaciones. Mire que Satanás con toda sagacidad engañó a Eva, la engañó. Entonces Dios creó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dice Génesis 2, versículo 8 y versículo 9. Sin embargo, la serpiente, ¿verdad? Satanás era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Eso está en Génesis 3, 1. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, hermano, qué mentira, qué astucia, qué patraña. Cómo torció la palabra. Dios en ningún momento dijo eso. Mire con qué sagacidad se metió para engañar a Eva. Con que Dios os ha dicho, utilizó el nombre de Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Y en Génesis 2, 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había creado. Y el 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero él tomó esas palabras y las torció. Como el hombre fue creado por Dios, por eso posee una naturaleza que se inclina hacia él, hacia Dios, con el deseo de agradar. Eva, al oír la provocación de Satanás, quiso defender a Dios. Oh Señor Jesús. Dijo ella, los árboles del huerto realmente fueron creados para el deleite, ¿verdad?, visual del hombre y para su alimentación. ¿Cómo entonces Satanás pudo distorsionar la palabra de Dios, insinuando que él había ordenado que no comiera de todo árbol del huerto? En ese momento se activó el lado bueno del alma de Eva y ella respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿verdad? Eso está en el versículo 2 de Génesis capítulo 3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso está en el versículo 2, versículo 3 del capítulo 3 de Génesis. La orden de Dios, querido hermano, fue, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Dónde está eso? En Génesis 2, versículo 16 y versículo 17. La orden de Dios era que no se podría comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva, con la intención de ayudar a Dios, añadió, mire ese lado bueno, cuán dañino es. Le añadió una parte diciendo, ni le tocaréis.
Cuando ella añadió esa parte, automáticamente cayó en la trampa de Satanás. Mire todo el daño que hace el lado bueno. Muchas veces en nuestro celo natural queremos ayudar a Dios sin depender de Dios, sin consultarle. Terminamos añadiendo, terminamos diciendo cosas que Dios no ha dicho, como Eva, y caemos en la trampa. Señor Jesús, la cual Satanás se sintió dueña de la situación, se sintió dueño, ya tenía a Eva capturada. Y dijo a la mujer con osadía, qué mentira. Capítulo 3, versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, mire qué mentira le introdujo, no moriréis. ¿Y qué dijo Dios en el capítulo 2, versículo 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero mira lo que dijo Satanás, el engañador, por eso él es el padre de mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Serán abiertos vuestros ojos y mire lo que inyectó, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh Señor Jesús. Aquí la explicación es, hermano, que la serpiente sutilmente insinuó que Dios le había mentido al hablarle del riesgo de la muerte. La engañó, la sedujo también. Le dijo que si comía de ese árbol sabría el bien y el mal. Y mire lo que dijo, y seréis como Dios. Qué veneno tan grande, qué cosa tan terrible el estar en nuestro lado bueno muchas veces. Además, a Eva le hubiera gustado tener la capacidad de discernir, mire, el bien y el mal para poder hacer el bien con el propósito de agradar a Dios y servirlo. Es justamente allí donde está el peligro, que no percibimos que el lado bueno de la vida del alma no procede de Dios. Por el contrario, está al servicio de Satanás. Esto no es fácil de entender, mi querido hermano. Tradicionalmente nosotros pensamos que el bien procede de Dios y el mal procede como una fuente separada, ¿verdad? Y tipifica a Satanás. No es así. No es así. Ese es un solo árbol con dos ramas. Una rama del bien y una rama del mal. No crea que ese bien tipifica a Dios. No. Ese bien es un bien maligno. Porque muchas veces nos lleva a independizarnos de Dios. Tanto el bien ese como el mal proceden de una misma fuente, llamada ¿qué? Satanás. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, lo vamos a leer, dice, y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto, y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. El deseo de tener entendimiento, mire, de conocer el bien y el mal, fue el anzuelo para que realmente Eva comiera del fruto del conocimiento. De este modo, el conocimiento del bien y el mal toma el lugar de Dios. Por eso, cuando se está en el lado bueno, no dependemos de Dios. Nos independizamos automáticamente. Y todo lo que hacemos
según el lado bueno de la vida del alma, lo que va a haber es caos, lo que va a haber son situaciones y lo que van a haber son problemas. El hombre tiene el deseo de conocer, pues este le da autonomía, sensación de control de las situaciones, ¿verdad? El hombre se engaña pensando que por saber discernir el bien del mal, podrá siempre hacer el bien para agradar a Dios. Ya usted quedó claro por medio de la palabra que ese bien viene de la misma fuente que es Satanás, y por medio de ese bien nunca podemos agradar a Dios. Jamás. Por eso hay que invocar el nombre del Señor constantemente. Estar en el Espíritu, pidiendo la guianza del Señor, que Él nos ayude, aún en todas las cosas, por muy mínimas que sea, por muy pequeñas que sea. Siempre necesitamos depender de Dios. No permitamos ser engañados. Y lo que quiere Dios es descubrir ese lado bueno, que nosotros lo identifiquemos para que realmente llevemos todo esto a la cruz y Dios elimine todo esto. La mejor manera es cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor. ¿Qué pensamiento errado cuando estamos en el lado bueno de la vida del alma? Señor, que el Señor nos ayude, pero no podemos reemplazar a Dios creyendo que ya sabemos el bien, reemplazamos a Dios. El hombre se olvida que tanto el bien como el mal es de una misma procedencia, y es Satanás. El apóstol Pablo ya la advertía y dijo esto: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude, pero gracias a Él nos ha dado la iglesia, nos ha dado la palabra, nos ha dado el Espíritu, nos ha dado la sangre y aún nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El nombre me lleva al Espíritu y me libra de estar en la vida del alma en el lado bueno, que difícilmente lo podemos identificar porque ella se manifiesta por consejos, por buenas opiniones, pero que todo van siendo un impedimento, y de esa manera Dios no puede trabajar en nosotros. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, iglesia, y podamos ver cuán serio es esto, y podamos cooperar con Dios para que Dios descubra nuestro interior, para que Dios pueda ayudarnos a identificar esa parte buena que tanto nos hace daño y que se confunde y se camufla con la parte espiritual. Quiero terminar con esta oración. Padre de la gloria, hemos escuchado tu palabra en esta mañana y pedimos hoy, y hemos visto cuán serio es esto. Hasta ahora hemos visto 2 ejemplos que hoy nos están mostrando cuán terrible es este lado bueno que muchas veces nos lleva a independizarnos de ti. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana, todas esas veces que no te consultamos, que nos independizamos y nos creímos capaz, suficiente, y te abandonamos. Perdónanos, Señor. Cuán terrible es esto, Padre. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia y tú seas propicio a nosotros y nos laves con tu sangre y nos ayudes a estar en el Espíritu. Señor, sálvanos cada día. Que la luz tuya cada día nos ilumine y podamos ver nuestra condición real delante de ti. Ayúdanos a prepararnos para que usted pueda ganar más de nuestra alma, que usted pueda renovar nuestra mente, que usted pueda transformarnos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, guárdanos, presérvanos en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre de la Gloria. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad, mis queridos hermanos, y nos vemos para seguir compartiendo la segunda sección, donde va a traer mucha más claridad de este tema que estamos tocando. Que Dios les bendiga. Amén.